Entonces yo lo empiezo a notar mucho porque no puedo enfocarme en una sola cosa. Por ejemplo, con la vista empiezo como a voltear a ver un montón de cosas, pero cuando es así es como sé que estoy al borde de un ataque de ansiedad. Yo soy un fiel creyente de Dios, entonces para mí ha sido un refugio importante en mi vida. Como trabajar con ideas que empezaban a crecer, ideas como catastróficas, como miedos, como de pronto no puedo respirar bien. Yo muchas veces, no sé por qué, pero así yo pensaba, a ver si se muere mi abuelito, ¿cómo me sentiría? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo tengo que reaccionar? Y yo recuerdo haber estado así en el sillón, con los brazos aquí, respirando, pensando que me estaba dando un infarto. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Perspectiva 3.0. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en las diferentes perspectivas que aquí se presentan. El contenido de este video no sustituye de manera alguna el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Siempre busca ayuda profesional cuando la necesites. Qué bueno que estás aquí porque este es el primer capítulo de Perspectiva 3.0. Y va a estar, la verdad, muy interesante porque tenemos dos invitados extraordinarios. Ahora les quiero presentar, aquí a mi derecha está Natalia, quien nos va a decir un poco quién es, qué hace y por qué está aquí. Bueno, yo soy Nat, soy estudiante de diseño gráfico, voy en segundo semestre y estoy aquí porque pues él es mi papá y me pidió pues a ver si podía participar. ¿Y cuántos años tienes? 21. 21. Y bueno, también está con nosotros Brando, que nos va a contar un poquito más de él. Cuéntame, Brando. Muchas gracias. Primero que nada, pues un gusto estar aquí con ustedes, Lalo, Nat. Soy Brando, soy experto en liderazgo y en habilidades de comunicación. Y bueno, tengo 36 años y todos estos temas, por supuesto, que me apasionan. Por eso es que con gusto accedí a estar el día de hoy y compartir un poco desde la perspectiva de mi generación, buscando que sea de valor para todas las personas que amablemente nos ven y nos escuchan. Sí, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Como sabes, vamos a estar aquí todos los martes con un capítulo nuevo. Nos puedes escuchar en podcast o nos puedes ver también en video en YouTube. Y lo más interesante aquí es que participes, que dejes tus comentarios y que nos digas cuál es tu perspectiva. El día de hoy tenemos un gran tema. El tema es ansiedad. Y sabemos que la ansiedad es un tema que ha estado en boga, que ha estado creciendo, que mucha gente ha estado hablando cada vez más de él. Pero lo que a mí me interesa saber es cómo se ve esta palabra, este concepto, esta sensación desde diferentes perspectivas. Y por eso, pues vamos a ver cómo es. Primero que nada, vamos a hablar tantito y rápidamente quiero contarles que la ansiedad tiene como diferentes formas de entenderse. La ansiedad sí es una experiencia de ansiedad o crisis de ansiedad o crisis de pánico. Es una cosa que ahorita nos van a contar y yo también les contaré desde mi perspectiva, que es como se vive, dónde está y se lo han vivido, ¿no? Pero también hay ansiedad que es como más leve, esta ansiedad que se vive todos los días, esta ansiedad que puedes tener como más pegada al miedo, a los nervios, a la expectativa de algo emocionante que pase. Entonces, les voy a ir haciendo algunas preguntas y a ver qué les parece, ¿no? A ver qué me contestan. Entonces, vamos a ver. La primera, ¿cómo identificamos la ansiedad en nuestra vida? ¿Cómo tú Nat, te hiciste cara? Lo tienes. Sí. Pues es que justo dijiste, hay como niveles, ¿no? Como como lo más leve, así que estoy toda ansiosa porque tengo que entregar un proyecto y pues ya es en una hora y quizás me falta unas 3 cosas, pero también está esa ansiedad que, pues por ejemplo, a mí a veces me cuesta identificar como por qué surge, nada más surge y ya. Entonces yo lo empiezo a notar mucho porque no puedo enfocarme en una sola cosa. Por ejemplo, con la vista empiezo como a voltear a ver un montón de cosas,
Como que no te puedes enfocar. No, como no. que de aquí para acá, como ya, no pierdes foco. Ujú. Y también luego me da... Ay, ¿qué es esta cosa que te digo la otra vez? ¿Disociar? ¿Tinnitus? No, Tinnitus, que te suena en el oído. Sí, me suena como un timbrecín. Lo de disociarme también, pero eso me pasa más al día a día, no nada más cuando estoy ansiosa y ya. Pero cuando es así, es como... Sé que estoy al borde de un ataque de ansiedad, entonces mejor me aíslo un ratito, trato de calmarme, no tener como muchas cosas que hagan ansiedad en ese momento. Pero entonces tú identificas la ansiedad porque empiezas a tener demasiada información al mismo tiempo y no puedes enfocarte y hasta escuchas el timbre y ya no estás donde estás. Ok, muy interesante. Brando. Súper. Sobre todo, yo creo que hay ciertas situaciones específicas donde cada persona, tal vez por la trayectoria, el aprendizaje, por la posición de lo que ha vivido y desde su perspectiva, podría haber cierta incertidumbre o cierto afán a querer controlar ciertas cosas cuando, pues, eventualmente si partimos de lo básico y entendemos y soltamos, muchas veces yo creo que la raíz está en eso, en que queremos ser aprensivos y queremos tener un excesivo control de las cosas. A ver, déjame entender si lo que estás diciendo es queremos o quiero. O sea, ¿es tuyo o estás hablando en general? Hablo en general desde mi perspectiva. Por supuesto, lo recomendable es aterrizarlo a primera persona, pero justamente en este gusto y en esta fascinación de las habilidades de liderazgo, de todo lo que tiene que ver con el crecimiento humano, he encontrado que hay un patrón común y tengo familiares y conocidos también, por supuesto, donde lo he visto. A mí, en lo personal, una rama de la psicología que me ha ayudado mucho es la psicología positiva, que va más enfocada a prevenir y cultiva todo lo que tiene que ver con ese enfoque preventivo, en lugar de cuando ya tenemos a lo mejor la situación encima, ¿no? Entonces tú, ¿cómo identificas la ansiedad en tu vida? Pues afortunadamente, digo, yo soy un fiel creyente de Dios, entonces para mí ha sido un refugio importante en mi vida y normalmente es la primera figura hacia la cual me acerco cuando tengo o puedo experimentar alguna situación que tal vez siento que voy a perder potencialmente el control. Para mí eso es una paz al inicio. Y aquí algo me comentas que me parece muy interesante. Dices, cuando siento que voy a perder el control, ¿tú identificas la ansiedad de alguna manera junto a perder el control? Pues yo creo que puede ser una de las formas en que se puede expresar, ¿no? Al final del día, la ansiedad viene ligada a ciertas circunstancias que suceden y en donde puedes sentir que no tienes el control, que algo te va a pasar, que estás expuesto, en mi caso, a algún peligro, a lo desconocido. A lo desconocido. Sobre todo, ¿no? Y es que déjame te cuento que para mí, yo llevaba muchos años sin haber experimentado una crisis de ansiedad nunca hasta los 43, ¿no? O 44, no estoy seguro, pero 43. Yo nunca había tenido una crisis de ansiedad hasta que de pronto, porque sí, empezaron a aparecer. Y para mí fue como trabajar con ideas que empezaban a crecer, ideas como catastróficas, como miedos, como de pronto no puedo respirar bien y de pronto de no respirar bien empezar a decir, ¿y si estoy teniendo un infarto? Y en mi mente los infartos a los 45 es como la edad, ¿no? La edad del infarto es los 45. Entonces a mí viene la idea de, a lo mejor estoy teniendo un infarto. Y además tuve formación como paramédico y entonces atendí infartos y atendí gente que se me murió en las manos y pienso en ellos y pienso, y a lo mejor me está pasando esto y estoy manejando. Aquí nadie va a venir por mí. Y entonces empiezo a trabajar y mi mente empieza y la empiezo a dejar ir. Y digo, ¿y si eso? A eso me refiero con perder el control. Ok. De manera individual. Que si permites que tu mente empiece con easy, y te creas una historia enorme en donde ya te estás anticipando y muchas veces a lo mejor ni siquiera ese primer paso sucede.
pero tú ya va a pasar esto y después esto y después esto y después esto. Justamente eso me refiero como ser conscientes y de aterrizar y de no dejarnos llevar por esas historias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Nat, desde ahí? O sea, esto que estamos diciendo, ¿para ti suena? Sí me suena. La verdad es que se me hace como interesante ver que más bien es algo común. Porque, por ejemplo, yo siempre he pensado que por ti es que yo tengo como estos escenarios catastróficos en mi cabeza desde que soy bien chiquita, ¿no? Entonces, como que al principio dije, no, pues es que desde chiquita ya tengo un buen de ansiedad, yo preocupándome por si se me mueren acá una familia o acá, ¿qué voy a ¿Cómo hacer? que si se te muere una familia? Bueno, o sea, de chiquita, por ejemplo, yo pensaba cuando ustedes se iban de noche o algo así como X o Y razón de que salían a cenar o por alguna emergencia con sus amigos así. Yo, justo como lo contaste, mi cabeza empezaba a dar vueltas y decía como, no, pues es que ya se tardaron, ¿qué tal si tuvieron un choque y pues yo todavía no sé nada? ¿Qué tal si no sobrevivieron? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a vivir? ¿Cómo me voy a pagar mi escuela? O sea, ¿qué sigue? Justo. Como que yo pensé que era más bien algo casi heredado en vez de algo común. Pues un poquito, pero, o sea, sí, yo creo que es un poco aprendido, porque por lo que dices, Brando, detener ese pensamiento catastrófico es parte de tu trabajo. Y no tanto el no tener el inicio del pensamiento, porque se brota, ¿no? Ese miedo de pronto y sí, no, espérate, eso no está pasando todavía. O a lo mejor la incertidumbre del futuro, ¿no? Desde no voy a pasar este examen, o no me van a admitir en alguna universidad, o la incertidumbre del trabajo, o cómo voy a hacer para tener dinero mañana, ¿no? Y esas cosas, porque a mí me empezó con temas de salud, pero como que cualquier cosa puede generar, y lo que estoy entendiendo es que el origen de pensamientos catastróficos lo tenemos todos a todas las edades, pero hacia dónde nos vamos depende de nuestros miedos, porque tú, Nat, hablabas de mi familia y cómo voy a pagar mi escuela y cómo voy a sobrevivir. Y yo estaba pensando en, me va a dar un infarto porque tengo 45, ¿no? Pero el pensamiento está igual. Y creo que pues no hay tanta diferencia, ¿no? El chiste es cómo manejarlo, porque lo que tú dices, Fernando, es pues, tú te apoyas en la religión. Déjame hacer una pregunta aquí. ¿En la religión o en la espiritualidad? ¿Cómo es para ti? Sí, definitivamente no en la religión, sino más bien en esa relación que yo tengo con mi creador, con un ser supremo y sobre todo en la palabra. En este caso la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial y para mí el leer, el escudriñar, el tratar de entender y sobre todo de hacer oración y de tratar de escuchar la voz y de conectar con Dios en mi relación personal, en mi intimidad, eso para mí es clave, ¿no? Ligado a lo que decía Nat, me parece muy importante. Yo creo que la ansiedad mucho surge de la interpretación, es decir, desde lo que tú has vivido y sobre todo lo que mencionábamos también al inicio. Tengo mi hija Valentina de 7 años y he indagado un poquito tratando de hacer lo mejor que puedo, ¿no? De ser ese ejemplo para ella. Y me he encontrado con que justamente esos primeros 7 años son muy importantes en tener esas dos figuras, papá y mamá. Y lo que decíamos, o sea, vamos aprendiendo más allá de lo que yo le pueda decir, tiene mucho que ver lo que ella observa de mí. Si yo le doy una indicación y no empata con lo que estoy haciendo, eventualmente va a tener más peso lo que ella ve que yo estoy haciendo a Claro. lo que yo le pueda decir. Entonces, de ahí yo creo que también vamos absorbiendo ciertos patrones, ciertas creencias que nos llevan a tener interpretación y si papá, mamá en algún momento eran ansiosos por cierto tema, pues yo también repetir ese patrón si es que no lo hago consciente. Claro, me encanta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y dice, bueno, esta puede ser puntual. ¿Hemos experimentado crisis de ansiedad? Sí. Cuéntanos, Nat. Pues desde chiquita, o sea, por ejemplo, lo que he aprendido con mi psicóloga
es que en circunstancias yo suelo vivir el duelo antes de las cosas, antes de que pasen. Como, o sea, es muy famoso decir, no, es que pues terminé con mi novio y pues ya ando de aquí para acá con quién sabe quién, pero es porque yo tuve el duelo durante la relación, o sea, antes de que termináramos. Así. O sea, lo precortaste. Ajá. Pero a mí me pasa no solo en ese ámbito, o sea, eso es como lo famoso, lo conocido. Pero... Ya te entendí. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba, por ejemplo, con mi abuelito. Yo muchas veces, no sé por qué, pero así yo pensaba, a ver, si se muere mi abuelito, ¿cómo me sentiría? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo tengo que reaccionar? Oye, y eso, tú ahora, ya que pasó el tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Te ayudaba o te hacía sufrir de más? No, me hacía sufrir de más definitivamente. Nada que ver lo que yo pensaba con lo que fue cuando se murió mi abuelito, ¿verdad? O sea, como que justo fue mucho ese choque de realidades y no, o sea, no hay manera de que en este tipo de cosas tenga un duelo antes. O sea, es como lo tengo que vivir en el momento o si no me va mal, o sea, me va peor. Porque es que lo que me cuentas me hace pensar que podemos previvir todas las pérdidas. O sea, porque un día yo puedo estar pensando, es que ya voy a perder a mi perro, es que ya me voy a divorciar, es que ya me van a correr del trabajo, es que mi mejor amigo ya no me habla, es que tengo tanto que perder que si todo lo empiezo a preperder, ha de ser bien difícil. ¿Cómo lo viviste? Pues siento que fue como perderlo 2 veces. Eso es, sí sentí como sí me lo pude haber ahorrado. O sea, con una creo que está bien. O sea, en lugar de que te haya ayudado, ¿crees que fue contraproducente por Sí. recrearlo 2 veces? Uh-huh. Sí, Ok. porque aparte justo era algo, o sea, yo nunca había tenido como una pérdida de mi familia o alguien cercano. Entonces, como que para mí era como de, ay, pues, ¿cómo es, no? O sea, como que, obviamente sí lloraba mucho, o sea, lloraba a mares cuando me lo imaginaba y así, pero pues sí. O sea, llorabas mucho, realmente sí, o sea, te ibas ya me afectaba. O sea, ya lo vivía cuando pues, no tenía por qué estarlo viviendo O sea, en ese momento, es ¿no? mi hija, pero yo no sabía. Sí, no, pero es algo que me pasa muy seguido. O sea, ya no me pasa con eso porque como que ya a partir de eso y por ejemplo también como que misma receta con mi primer perro, también me imaginaba, ay, ¿cómo será perder? Se llamaba Luca, a Luca. Como de, ay, pues, no sé, es raro, como esa curiosidad por la muerte, siento. Pero como que no curiosidad de chiquitos, así como, ay, pues, ¿qué pasa cuando te mueres o a dónde vas? No, o sea, más bien como ya siendo un poco más grande, pues adolescente, como de 15 años fue cuando pasó todo esto. ¿Y cómo vivías la ansiedad? Pues siento que todo estaba conectado, pero como por esa época, entre 14 y 15 años, empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, y era, pues, más o menos como lo que tú describiste que te empezó a pasar cuando te empezaron a dar. Sentía que no podía respirar, una vez sentí que el cuarto se me hacía enorme y yo estaba chiquititita, o sea que me hacía como una hormiga. ¿Y estábamos en pandemia? No, eso fue antes de pandemia. Justo antes. Uh-huh. Y me acuerdo, en mi closet hay un hueco donde van los pantalones colgados. Me tenía que meter en ese hueco porque así podía sentir las paredes. Ya no, o sea, como que era como un, no sé, sí siento que se me está agrandando todo, pero estoy tocando que no se me está haciendo grande, o sea, sí, estoy bien. Entonces me Como metí. aterrizar un poco, ¿no? Ajá, pero me metí ahí llorando y con alguna almohada o algo así, como ya, que pase, que pase. Pero esos creo que han sido como de los ataques más feos que he tenido. Luego... ¿Y sabías que iba a pasar? O sea, ¿no sentías que nunca se iba a quitar? Sí sentía que iba a durar por siempre. Ahorita ya tengo más experiencia, o sea, tristemente, ¿verdad? Pero pues ya como que ya sé como de, ay, bueno, a ver cuánto me dura pero ya al menos ya conscientemente sé que acaba en algún momento. Es que puede sentirse como que nunca va a pasar, ¿no? Uh-huh. O que es hasta que desaparezca yo. Sí, yo cuando me empezaron yo estaba harta porque me daba un ataque de ansiedad como todos los días, siempre. Y así estuve como por unos 3 meses y después empezaron a bajar un poco. Y después llegó pandemia y empezaron a bajar cada vez más. Como que siento que, obviamente, pues la pandemia fue un desastre, pero siento que sí me salvó mucho. Como que poderme encerrar y no convivir con nadie. Como casi
huir también de esos problemas que tenía, por ejemplo, en la escuela, que la pandemia me quitara eso y poder procesar lo que estaba pasando en mi abuelito y mi perro, porque pues murieron con un mes de separación. Pues siento que eso me ayudó a manejarlo un poquito mejor, porque yo siempre he dicho, yo digo que no es talento, como le digo, pero tengo un talento para que se me junten las cosas. No es talento. Sí, no es talento, yo sé. Pero así lo vives. Sí, así lo vivo, como que digo que, o sea, son cosas muy pesadas, como por qué tienen que estarme pasando todas tan seguida como caminito de dominó. Uh-huh. ¿Y tú, Brando? Yo, fíjate que hay una frase con la que me identifico mucho y es, toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia, y también me ha ayudado pues a encontrar la raíz y a detener esos pensamientos que eventualmente puedan ser catastróficos. La última ocasión fue no hace mucho, igual les comparto, mi hermano perdió la vida fue diciembre de 2023. Lo siento. Entonces, muchas gracias. Digo, a final de cuentas es justamente lo que decía Nat, ¿no? O sea, en ocasiones pasan situaciones en la vida que no sabes cómo reaccionar, y qué curioso, a mí, por el contrario, o sea, en este momento de mi vida, tengo muy claro que todas las relaciones van a terminar. O sea, la relación con mi esposa, la relación con mi hija, la relación con mi madre, y también en ocasiones, pues de manera inconsciente a lo mejor he recreado esos momentos, pero más que todo no con el fin de autoflagelarme, por supuesto, sino con el fin de prepararme para ese momento y de ser consciente y entender y de soltar. Oye, me surge una pregunta que no puedo dejar de hacer. Uh-huh. Tú dices dos cosas, dijiste en este rato. Una, que todas las relaciones van a terminar. Y otra, tu relación con el creador. Ajá. ¿Esa relación va a terminar? Qué pregunta tan interesante. En mi creencia y en mi perspectiva, no va a terminar esa relación. Y justamente para mí, el paso por esta tierra o por este mundo es efímero, ¿no? O sea, en un pestañeo, de repente tienes 10 años, después tienes 23, acabas de cumplir 21, como nada, después tienes 36 y la vida pasa muy rápido. Y de pronto 45, y agárrense. A veces creemos, exacto, o sea, a veces creemos que tenemos todo el tiempo, sí. Y justamente lo ligo a esa frase que mencionaba, toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia. Creo que el tener conciencia y el darte ese espacio para reflexionar acerca de esos temas, al menos yo he encontrado paz. Respondiendo explícitamente a la pregunta, de acuerdo a mi creencia, a mi fe, pues cada vez estoy más enfocado en dedicar más tiempo a hacer oración y a tener esa relación personal con Dios. Dejando de lado la religiosidad, ¿eh? Yo no soy partidario de la religión ni mucho menos, sino de tener esa relación y ese espacio íntimo con mi creador, como lo pudiera tener contigo, en una amistad, con Nat, con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Entonces, yo a lo que aspiro es justamente a estar con él de manera eterna. Y ¿sabes qué? Eso a mí se me hace que es como un gran apoyo, porque así como tienes la certeza de que todas las otras relaciones van a terminar, ya no todas, porque hay esa que no. Y eso debe ser un soporte y un apoyo muy, muy fuerte. Definitivamente. Totalmente. Digo, hablamos de las relaciones personales, pero también mencionabas un tema importante, inclusive las relaciones laborales también, ¿no? Y hay gente que a lo mejor tenemos mucho tiempo contribuyendo con alguna organización o teniendo un negocio durante mucho tiempo, pasan cosas como la pandemia. Entonces creo que verlo desde esta perspectiva a mí me ha dado mucha paz de entender que todas las relaciones van a terminar, y no con el afán de alimentar la ansiedad y preocuparme, sino más bien tratando de aterrizar y vivir el día presente, el aquí en el ahora, pensando que eventualmente eso va a suceder y tomándolo pues desde tu interpretación, de manera que no te genere tampoco a lo mejor un impacto. Somos seres humanos, está claro, y también creo que es necesario darnos ese permiso de sentir, de llorar si es que lo creemos, de reír,
etcétera, pero entender que es un proceso natural de la vida y que así es. O sea, no es ni bueno ni malo, simplemente así es, ¿no? O sea, y nada más para puntualizar, tú no has tenido una crisis de ansiedad. El último caso fue ¿Con tu hermano? ese, con mi hermano. Pensé, mi mente empezó a divagar cuando me dieron la noticia. Estaba con mi hija Valentina, mi esposo estaba trabajando y te pasan mil cosas por la cabeza. El menor que yo, muy joven, 27 años, Oliver. Entonces, pues no te imaginas, ¿no? Nuevamente, en esta idea tradicional, pues lo lógico hubiera sido que yo me fuera primero, ¿no? En lugar de él. Entonces, traté de respirar durante un tiempo, de calmarme y de tomar decisiones en ese momento las más prudentes. Mi madre estaba en Irapuato, donde allá somos originarios, en Irapuato, Guanajuato. Entonces, para mí, después de reflexionar, de hacer oración, lo más conveniente pues, fue estar con ella en ese momento de alto impacto y sobre todo también tratar de yo guardar la calma para hacer su soporte, tanto para ella como para mi papá y ayudar en todo el proceso que ya sabemos que es, bueno, cuando una persona fallece es un poquito desgastante y más en este caso cuando alguien se quita la vida como fue el caso de mi hermano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la investigación, con los forenses, etcétera. Entonces, pues, vaya, creo que en ese momento yo entendí que mi familia me necesitaba y traté de actuar de manera racional, de acuerdo a cómo iba a contribuir ante esa situación que estábamos enfrentando como familia, ¿no? Y yo lo que escucho cuando me cuentan sus experiencias es que cada vida es una historia. Y así como nosotros estamos ahorita contando un poco cómo nos hemos enfrentado a la ansiedad y cómo pasan cosas, ¿no? La ansiedad creo que está muy relacionada a que nos van a pasar cosas, porque esa es la vida. Y así como de pronto Nat decía, pues ¿cómo será cuando se muera mi abuelito? ¿Cómo será cuando se muera mi perro? Y podríamos extenderlo a todo. ¿Cómo será cuando perdemos lo que sea? Es muy difícil haber pensado algo como lo que pasó en tu familia y lo que nos cuentas, ¿no? ¿Cómo será cuando mi hermano pase todo lo que pasó, ¿no? Y, y más bien estas experiencias, esta vida, este cúmulo de experiencias nos van haciendo como una coraza, ¿no? Como un... Yo escucho, todas las relaciones se van a acabar. Y si no se acaban porque se acaban porque me morí yo, ¿no? O sea, pero todas se van a acabar. Y lo escucho un poco como una defensa. Lo escucho como poniendo una barrera en donde, pues si ya sé qué va a pasar cuando pase, pues ya sabía, ¿no? Ya estaba listo. Un poco parecido a lo que cuenta Nat. Entonces, y yo les cuento que yo empecé a tener crisis de ansiedad justo antes de que me diagnosticaran cáncer. Yo no es, y ya lo he dicho, no significa que tener ansiedad significa que tienes cáncer. No. Si tú estás viviendo crisis de ansiedad y no sabes por qué, lo que tienes que hacer es dos cosas: vivir el aquí y el ahora. Es decir, qué sí está pasando en este momento. Y de inicio, cuando no puedes ni pensar en nada más, cuando estás realmente en la crisis. Y yo recuerdo haber estado así en el sillón con los brazos aquí, respirando, pensando que me estaba dando que me estaba dando un infarto, que mi esposa y mi hija no estaban en México, que mi mejor amigo, que es cardiólogo, no estaba en México, que nadie me iba a poder ayudar. Y estaba así, y estaba respirando, y estaba sudando, y decía, ¿qué tengo que pensar? ¿Cómo está mi pulso? Me ponía el reloj y a ver cómo está mi pulso. Y estaba así muy mal. Y cuando ya estaba yo en lo más profundo de la crisis, y entonces Balú, mi perro que acaba de entrar ahorita, metió su nariz entre mis brazos, porque yo estaba así, y a oler como diciendo, ¿qué está pasando? Y ese contacto con el momento presente me empezó a sacar de la crisis.
el sentir su respiración, su nariz húmeda, así guacalosa, pues, pero así entre los... Así, porque no era baba, son mocos. Entonces, así su contacto entre el... Y que me empezara a meter su cara así como para preguntarme qué te está pasando. Entonces yo lo agarré de la cabeza y le dije, no pasa nada, Balú. Yo, consolando a mi perro, estaba tratando de dar a mí un poco de consuelo y realidad y pude tener contacto con lo que sí estaba presente. Y era mi perro, y era su calor, la textura de su pelo, y dejé de estar en ese otro mundo en el que te vas con ansiedad. Y tocando su cabeza, y se echó junto a mí, y lo abaché, y entonces respiré, y le mandé un mensaje a mi mejor amigo que estaba en España. Entonces yo dije, no me va a contestar ahorita, pero él es cardiólogo, entonces le dije, te voy a mandar mi toma ¿cómo se llama esto? Electrocardiograma con el reloj, me dice si estoy bien. Mientras, ya me voy, me metí a bañar y salí. Y creo que para mí eso es la forma de salir al menos de la crisis, y es tomar conciencia de la realidad y del aquí y ahora que decías hace ratito. Texturas, sonidos, la respiración ayuda mucho, porque la respiración no tienes manera fisiológicamente de no ponerle atención, o no puedes poner atención a dos cosas si estás poniendo atención a la respiración, porque es algo muy fisiológico y muy básico. Por eso se pide que respires. Y haces una respiración rara, ¿no? O sea, no respiras normal, sino haces, por ejemplo, atrapas el aire y luego jalas un poco más y luego soplas. Y pensar en eso te saca de cualquier locura en la que estés y regresas a la realidad, que es hoy, que no es esa fantasía, no se está muriendo todavía tu abuelito, ¿no? Lo que haya pasado, ok, pero ¿qué sí hay? Si pasó algo trágico como en tu familia, pues sí, pero ¿qué sí está? Pues sí está mi hija, sí está mi esposa, sí está mi familia, sí estamos aquí. Eso sí hay. Exacto. Y sobre todo, yo creo que mencionaste algo muy importante. No sé si sea defensa o no, potencialmente puede ser, pero más allá de eso, de ser consciente de mí mismo y que de mí depende ese tipo de relación que tengo, y disfrutarla al máximo. ¿Por qué? Porque eventualmente se va a terminar. Entonces eso me lleva a, ok, si ya sé que se va a terminar, no quiero que se termine y ojalá que dure mucho. ¿Qué sí puedo hacer? Vivir intensamente, decirles cuánto les amo a mi familia, valorar mi trabajo, valorar mi emprendimiento, cualquier tipo de relación que tenemos como personas, para que cuando llegue ese momento no voltee atrás y no me arrepienta, no hice esto, no le dije, no la pasamos peleados, no, sino verdaderamente asumir ese protagonismo en mi vida. Me encanta verlo desde esa perspectiva, ¿no? Cada quien es el protagonista de su vida y tú decides si vas a ser la víctima o si vas a ser el protagonista, y qué quieres que haya en tu vida: relaciones sanas, armonía, amor, etcétera, ¿no? Sí, wow, está muy bueno. Ahí vamos ya como a la mitad. Entonces, Nat, ¿por qué crees, desde tu perspectiva, que hoy se escucha más el tema de la ansiedad en el mundo? Pues también siento que, o sea, está feo. Siento mucho que se puso de moda. Entonces, ¿Cómo de moda? pues como tan tonto como cuando tenía como 8, que fuimos a San Antonio de shopping y así. Y que yo quería de que, de verdad, quiero unos lentes, necesito unos lentes. Aunque tuviera la vista perfecta, Querías necesitar lentes. quería necesitar lentes. O sea, porque aparte compré unos lentes que no tenían nada de graduación, tenía el vidrio y todo. Y yo, pero no, o sea, no es lo mismo. Quiero poder... Porque sí veo bien. Ajá, quiero sí poder necesitar. Ok. Entonces siento que de cierta manera la ansiedad... Lo mismo, o sea, como Sí. quiero sí tener ansiedad. Como que de cierta manera justo se empezó a escuchar un poco más. Y ahora está como que creció exponencialmente mucho porque
que se empezó a escuchar más y la gente siento que de cierta manera quiere encajar. Entonces dice, no, sí, es que me pasó esto por ansiedad. O, por ejemplo, me pasaba mucho en prepa. Tenía una compañera que generalizaba mucho. No, siento que no era como muy profunda. Y dice, no, sí, es que fue la ansiedad y tengo ansiedad y así, pero pues la veías quizás un poco estresada, como para algún trabajo, y te dice, no, es que estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y pues yo viéndolo desde afuera, sí fue como un... No pareces estar No, teniendo... ajá, yo te veo bastante cuerda, como para estar teniendo un ataque de ansiedad ahorita. Ok, y lo que dices lo quisiera acomodar como quizás quien no ha tenido un ataque de ansiedad no sabe cómo es un ataque de ansiedad y piensa que lo que está viviendo es eso. Uh-huh. Y también siento que algo que aprendí recientemente es que algo que no se sabe mucho es diferenciar un ataque de pánico a un ataque de ansiedad. Un ataque de pánico es mucho esto de no poder respirar, de que incluso te puede dar taquicardia. Y el ataque de pánico, no estoy segura si estoy bien, pero de lo que recuerdo, Tu es perspectiva. que el ataque de pánico te dura momentáneamente. O sea, eso sí dura poquito, es como de un sustito y ya, ¿sabes? Y un ataque de ansiedad puede ser muy silencioso. O sea, puedes estar en una fiesta ahí sentado nada más, puedes estar callado y puedes estar teniendo un ataque de ansiedad en ese momento. Y te puede durar horas, horas y horas y horas y horas. Por eso los ataques que yo decía que tenían los 15, yo siento que sean de ansiedad porque me duraban más de una hora, casi siempre. Eso no siento que sea como momentáneo de nada más un sustito y ya. Pues déjame te cuento que depende de la perspectiva, porque hay perspectivas que hablan de que el ataque de ansiedad y el ataque de pánico se diferencian de si hay un detonador o no. Entonces, en el ataque de pánico es con un detonador presente. Por ejemplo, alguien que de chiquito se estaba ahogando en una revolcada en Acapulco y que de pronto ve a alguien que lo están revolcando y empieza, o sea, que lo detona ver eso, o el ruido, o que se escuchan balazos, o que algo que le regresa algo que trae en su historia y ¡pum! Le detona. Y el de ansiedad sale sin razón. Pero no necesariamente relacionado a la duración. Hay diferentes formas, hay diferentes perspectivas psicológicas que atienden la ansiedad de diferentes maneras, pero creo que en lo que sí todos están de acuerdo es que se siente regacho. Definitivamente. No. Sí. Bueno, que yo pondría en duda eso de que la ansiedad sale sin razón. Yo creo que eventualmente hay, a lo mejor no de manera consciente, pero sí de manera subconsciente, en alguna creencia o en alguna interpretación que tú tienes o recreando también algún momento trágico de alto impacto que inevitablemente hace que te pongas pues en modo defensa, ¿no? Al final de cuentas, cuando viene ese tipo de ansiedad, también en muchas ocasiones generamos esa cortisol que nos estresa y que nos pone en modo alerta, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ¿sabes qué? Estoy muy de acuerdo. Y quizás lo que quisiera acotar o cambiar de lo que está diciendo es no sin razón, más bien sin un detonador. Sin un, cada que escucho balazos me Claro. pongo mal, ¿no? Claro. Sino más bien algo que yo tengo y que está regresando conmigo constantemente, pero no es por un detonador, es algo interno, ¿no? De acuerdo. Y entonces, Se me hace como muy... ¿tú crees, nada más para ver lo que tú me estabas Ajá. diciendo? Tú me decías que hoy se ve más y esto hace que más gente también diga que lo tiene y esto hace que se vea más y es como medio como círculo vicioso. Más se ve, más gente dice quiero mis lentes, aunque no necesite lentes. Sí. Sí. Ok. Pero tú entonces desde tu perspectiva no crees que hay más ansiedad hoy que antes, sino que es la misma, nada más que ahora más gente está atenta. Siento que quizás sí puede haber más, pero no mucha más de la que se cree que hay. O sea, yo creo que justo antes se escondía mucho. O sea, por ejemplo,
lo veo en el lado de los hombres, que se trae mucho esta creencia, pues, digamos en los años 50, que el hombre no puede expresar sus sentimientos porque es una nena si llora o lo que sea. Todavía más cerca, de los 50. Sí, Pero ya sé, vale, ya sé. vale. O sea, pero como que aún más marcado siento Ok, yo los ok. 50. Ahorita ya como que ahí va despejándose un poco más. Ok. Pero siento que se escondía mucho. Como que en cierta manera es como esto de, no, pues es que si expones tus sentimientos es que eres débil. Sí. Sí. ¿Tú por qué crees? Yo creo que estamos expuestos a una gran cantidad de ruido en el sentido de redes sociales, medios de comunicación, publicidad, etcétera. Entonces, constantemente creo que estamos siendo bombardeados por distintos tipos de información, lo que en ocasiones, si no lo sabemos administrar, puede pues a lo mejor afectarnos o recrear justamente alguna situación que hayamos vivido y detonarla para generar esos síntomas de ansiedad. Otra frase que me gusta mucho es: donde está tu enfoque, está tu energía. Entonces, creo que también en ese, habiendo tantos distractores y habiendo tantos factores externos a los cuales les damos entrada, porque yo soy consciente que yo decido a qué le doy entrada, si cultivo mi mente con cuestiones que me agregan o no me agregan valor, con noticias, con amarillistas, con situaciones que sé que no me traen ningún beneficio a mi salud psicológica, pues eventualmente eso definitivamente creo que está contribuyendo para fomentar y detonar la ansiedad en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver y nosotros, yo tengo el poder de decisión de con qué me alimento, con qué estoy introduciendo conceptos a mi mente, y justamente que ahí, en ese enfoque, ahí se va mi energía y ahí me desgasto tanto positivamente como negativamente, ¿no? Entonces, por eso también, Lalo, este gusto del crecimiento personal, pues en todos los aspectos, ¿no? Para fomentar y de acuerdo a la psicología positiva, todo lo que ayuda con el florecimiento humano y que en mi perspectiva es contrario totalmente a la ansiedad. Entonces, yo creo que sí, las estadísticas lo dicen. O sea, hay instituciones como Gallup, como algunas otras que miden ciertos, el mismo INEGI en México, que miden los índices de bienestar, pues también así lo mencionan, que por el contrario, al ser en teoría una civilización más avanzada y más desarrollada, debiese ser que tuviéramos más altos niveles de bienestar. Y la realidad es que no sucede así. Sí, y fíjate que yo ahorita escuchándolos, pienso que hay una combinación. Bueno, por un lado, no es lo mismo vivir en México que Estados Unidos que Finlandia, ¿no? Y por otro, es que sí creo que había una ceguera, al menos cuando yo era niño, nunca se hablaba de ansiedad. O sea, no existía, era como súper extraño que alguien dijera, tuve un ataque de pánico, wow, ¿qué es eso? Nunca, nunca. Pero no creo que nunca pasara, ¿no? O sea, debió de haber estado pasando, pero era medio secreto, medio un poco como lo que tú me contabas hace rato, que tú tenías estas ideas acerca de prever la muerte de tu abuelo y que yo no sabía, un poco así, ¿no? Como sí pasaba, pero no se decía, pero no se hablaba. Y por otro lado, también creo que el mundo en el que yo era un niño, yo salía a la calle todos los días a jugar con mis amigos. Yo no tenía más de 1 hora al día de contacto con pantallas. O sea, veía una caricatura después de comer, o 2 caricaturas, y ya. Sentado en el cuarto de mis papás, que es donde solo ahí había tele, entonces ahí veía una caricatura, y las satisfacciones tardaban, no eran instantáneas. Yo tenía que salir, ir a tocarle a un vecino, Felipe, Eduardo, ¿van a salir? Sí, bueno, que ahorita en media hora. Y me regresaba aquí a la casa, y entonces hacía algo más. Ya salía en medio, ¿sí van a salir? Sí, ¿qué jugamos? Pues vamos a jugar fútbol, o vamos a jugar bote pateado, o vamos a jugar...
algo en lo que nos inventáramos, o quién sabe. Y la satisfacción de algo que yo quería hacer tardaba al menos 1 hora. Hoy la satisfacción dura 30 segundos. Prendo, abro TikTok. Voy a poner esto, un clip para TikTok. Prendo, hablo TikTok y 4 segundos malo, menos. 2 segundos malo. Satisfacción. Malo, satisfacción. Y creo que esta inmediatez de los satisfactores produce un vacío más rápido cuando en media hora no tengo un satisfactor. Si media hora he pasado sin sentir esa dopamina, empiezo a sentir un vacío. Y yo lo veo, o sea, ya no nos vemos con la gente tan seguido. Es decir, muchas veces nos vemos con los compañeros del trabajo y eso, hoy que es así, 3 veces a la semana y ya, más o menos, estás en tu computadora. Uh-huh. ¿Nos vemos con los compañeros de la calle? No. Pasa, hola, vecino. Y los niños, en México, en la Ciudad de México, ¿cuántos niños salen a la calle? Por lo menos yo creo que de los estratos sociales medio para arriba, no salen. A lo mejor ya más arriba sí, porque tienen sus parques y ahí están todos. Pero no se sale. Y la clase media está encerrada en casa. Y yo creo que eso sí genera más ansiedad. Y si a esto le agregamos que hoy en día papá y mamá van a trabajar, y yo recuerdo ese tiempo donde Nat decía que estaba viviendo eso. Yo me iba al trabajo, su mamá se iba al trabajo y ella llegaba de la secundaria sola en camión. Y eso le estaba generando un problema grave y todos sentimos en la pandemia que la pandemia nos salvó porque nos tuvimos que meter a la casa y estar juntos. Yo creo que eso hizo una gran diferencia. Para muchas personas también representó pues, cierta ansiedad, ¿no? Claro, y eso por eso lo menciono, porque es para la mayoría, la pandemia fue un crecimiento en la ansiedad. Claro. Y a nosotros nos salvó. Entonces, a mí se me hace que está súper interesante esta plática de perspectivas. Vamos a ver, bueno, si quieren decir algo más me dicen, pero vamos a ver cuál es el siguiente punto. Uh-huh. Bueno, la ansiedad en lo cotidiano, medio ya lo estamos viendo. creo que ya llegó la comida. Bueno, sí. Sí, desde ahorita, desde hace rato ando oliendo y yo, que me traigan una rebanadita, por favor. Bueno, ahorita vamos. Si quieren, allá donde nos estés viendo, pues ve, cómete algo en lo que acabamos. Si nos estás viendo, si nos estás escuchando, no olvides compartir esto. Si tú has pasado por ansiedad, recuerda siempre, acércate con los especialistas. Nosotros estamos opinando desde nuestra perspectiva, pero para que tú te atiendas, no olvides todo esto, ve con un especialista, con alguien que esté educado, que esté preparado para ayudarte. Y eso de verdad va a ser una gran diferencia. La ansiedad en lo cotidiano. Un caso, ¿cómo impacta la ansiedad en nuestras decisiones y reacciones y bienestar? Es decir, ¿sí? Tú tomas decisiones por la ansiedad que tienes o por la ansiedad o el miedo a tener ansiedad. Sí. A ver, cuéntame. O sea, a ver si entendí. Sí. Seguro, sí. O sea, por ejemplo, lo que te decía, la última vez que me pasó esto de que sentí que estaba como al borde de un ataque de ansiedad o de pánico, fue hace una semana en una boda. Y lo que hice fue como no, o sea, ahorita no me puede pasar, porque aparte es como, o sea, yo ya estaba mentalizada desde hace quién sabe cuántos meses que yo iba a estar en un lugar, tal vez un poco incómoda por el vestido, porque era dama de honor, por los tacones, porque... ¿Qué quieres decir incómoda? Como, pues, por ejemplo, cuando lo compré, estaba bastante más flaquita, porque había pasado como por una etapa en la que... No sé cómo... O sea, temas con tu imagen. Ajá. ¿Incómoda por la imagen o porque te No, sientes... incómoda porque el vestido me quedaba justo cuando me lo puse ya el mero día de la boda. Y al comer, pues ya saben que pues nos inflamamos, ¿no? Entonces yo estaba ya incómoda por eso, porque pues aparte había alcohol y el alcohol te suele inflamar como muchísimo más. Entonces estaba... Pero no es que había alcohol. Bueno, tomé alcohol. Y pues eso me hinchó más. Entonces pues estaba súper inflamada. Entonces yo estaba ya quítenme esto, por favor. Porque no era suelto, o sea, era justo apretado aquí en la cintura.
y no era elástico ni nada, era como, esa es tu medida y ni modo, pues entras porque entras. Ok. Yo sabía que iba a haber como mucha música muy fuerte, que pues iba a haber mucha gente que no conozco, o sea, tenía que convivir con gente que no conozco y luego eso a mí me cuesta un poco. Y a mucha gente de tu edad que vivió secundaria y preparatoria encerrado en pandemia, les cuesta las aglomeraciones. Sí. Sí, lo cual se me hace raro, porque saliendo de pandemia, pues yo... Bueno, no saliendo de pandemia, saliendo de la prepa, yo andaba de vaga. No pasaba casi ningún momento aquí en la casa. Bueno, entonces lo que hice fue, le dije a mi novio que iba conmigo en la boda, de, oye, estoy a punto de tener un ataque de ansiedad. Como que nos vemos un ratito a la habitación porque la fiesta fue en el hotel y nos estábamos hospedados ahí. Me dijo, sí, vamos. Y ya, me ayudó a desabrocharme un ratito el cierre, o sea, hacerlo, bajármelo tantito. Y ya me acosté en la cama y yo, ok, ya. Y menos ruido y así. Y ya, o sea, estuvimos ahí como unos 20 minutos y me sentí mucho mejor y ya pude durar toda la fiesta. Bien, entonces siento que ese tipo de cosas como que ya estoy preparada, así como de decir, ok, ya sé por qué me estoy sintiendo así, o sea, no me está dando, por ejemplo, tú no me está dando un infarto, no me estoy volviendo loca, no me va a dar convulsiones, no, nada, o sea, como que es como, ok, ya sé a qué voy, tengo que tranquilizarme o algo, pero ya sé actuar y ya lo sé reconocer, entonces, a partir de pues la ansiedad que estuve teniendo ya por varios años anteriores, como que ya sé reaccionar de mejor manera. Qué padre, porque fíjate que esta pregunta creo que estaba un poco más enfocada un poco como al por qué reaccionamos a la vida a través de la ansiedad. Y creo que la respuesta que das es una respuesta muy positiva. Es, te conoces, te sientes y sabes actuar para seguir aquí y no estar en el viaje, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que me pasaba era, por ejemplo, actualmente, no sé si conozcan sus generaciones el término de batería social, como Pues mi lo energía, entiendo. mi energía para poder convivir con gente, siento que me dura menos. Acá yo en mi generación lo conocía como introvertido, extrovertido. No, es que aquí ya hay extrovertido, introvertido, introvertido, extrovertido, extrovertido e introvertido. Yo soy introvertida e extrovertida. O sea, que soy introvertida con gente que no conozco o en aglomeraciones así, pero si estoy en un grupo, en un círculo cerrado, digo, cercano, De confianza. ajá, soy muy extrovertida. Y hay personas que son introvertidas en todo momento y yo no. O sea, yo sí tengo ese switch. Entonces, por eso no es lo mismo. Ambivertido. Eso. Entonces, mi batería social ya no dura como antes. Entonces, luego, por ejemplo, Ya tienes 21. ya sé, ya estoy dando el viejazo. No, ¿Sabes dónde me deja mi edad? ¿Y a mí también? Sí. Y es que la verdad es que sí cambia mucho el doble de vida. O sea, me encanta esto porque cómo veo las cosas, y como decía, sí es cómo se ve, ahora de batería social. Y lo puedo entender, o sea, entiendo qué quieres decir, pero definitivamente eso no era una forma de explicar cómo nos sentíamos cuando teníamos 20. No, sí, pero pues bueno, ya no me dura mi batería social. Entonces, por ejemplo, con mis amigos de la universidad, me llevo muy bien con ellos. De hecho, salí a festejar con ellos el viernes porque un amigo hoy cumpleaños también. Bueno, Felicidades Sí, le a... mandamos a felicitaciones. ¿no? Felicidades a mí. Y como que la pasé muy, muy bien, pero nuevamente, y hasta les he dicho, si me mandan mensaje en fin de semana no les suelo contestar. Porque No me llames, nosotros te llamamos. sí, como que digo, o sea, me llevo muy bien con ellos y así, pero justo, o sea, no sé por qué mi batería social no me dura y prefiero recargarme todo el fin de semana y no saber nada de ellos el fin de semana. Okay. Y ya, porque justo siento que cambia mucho la energía de pues prepa y universidad. Y en prepa era como, no, todo el tiempo vamos a salir y que no sé qué, íbamos por unos azulitos o lo que sea.
Yo ya tenía 18, es mi culpa que los demás no. Y en universidad... Azulitos para los viejitos como yo. Es... Ay, es que sí es una asquerosidad. Pues ya, ¿no? dinos que Es es una que... mezcla de varias cosas, ¿no? ¿Qué es un azulito? Un azulito, tengo entendido que es... Tengo entendido, o sea, Es sabrá que Dios. como no me gusta, Ok. no lo tomo. Pero según yo es vodka o Bacardí, que es ron blanco, con Powerade, escarchado de como chamoy o dulce azul, y le puedes poner o ajonjolí o dulces y le pones gomitas azules. O sea, alcohol con mucho dulce para que entre rápido. Ajá. Muy bien. Y he escuchado Entonces- algunos también que llevan Boost, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí. Luego le ponen Boost, luego le ponen Monster, luego le ponen Red Bull. Patrocínanos. Sí, pero No, está bien, está a bien. mí no me gusta eso. Ok. Bueno, bebida energética. Ándale, Bebida ándale. Quitamos ener- esa parte y lo sí. dejamos como bebida energética. Bueno, Vamos, con, Checo. Ah, no, ya no. Ok. Ya no. con Ojalá que bebida pronto. energética los ponen también. Vale. Pero esos me dan más miedo porque siento que mezclar bebida energética con alcohol, híjoles. Una bomba. Sí. Brando, decisiones que tomes a partir de tu relación con la ansiedad o el estrés. Lo mencionábamos hace unos minutos. Yo creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Entonces, eventualmente, y creo que lo decías muy bien tú, conforme vas sumando años de experiencia, creo que vas aterrizando o profundizando en ciertas cosas. Entonces, en mi caso, pues parte mucho de ese autoconocimiento y de cuestionarme también por qué a lo mejor me siento de tal manera. Lo decía también en cuestiones como perder el control, en momentos de a lo mejor de pues mucho enojo. No puedo decir que he llegado al término de ira, pero sí en ese autoconocimiento me he dado cuenta que anteriormente me enojaba con mayor facilidad y ahora busco la raíz de qué es lo que está detonando ese enojo y atendiéndolo desde mi postura y soltando esos factores que a lo mejor no puedo controlar, ¿no? Si alguna persona a lo mejor hizo algún comentario, pues al final del día soy yo quien le da el poder de que me afecte o de que no. Entonces, parte del autoconocimiento y de tratar de aterrizar nuevamente al aquí y a la ahora. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros como familia vamos a cumplir 2 años en la ciudad. Entonces, pues sí, al principio, previo a esta transición, que creo que no es fácil y mucho menos venir de provincia. Estuvimos viviendo muchos años en San Luis Potosí. Por cierto, saludos a toda la gente hacia aquellos lares. Y en ocasiones venían estos pensamientos de estoy tomando la decisión correcta, estoy guiando a mi familia hacia algún ecosistema correcto, hacia una sociedad correcta, por todo el ruido que hay acerca de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo y con todo lo que hay. Y muchas veces, lo platicaba con un amigo hace poquito, tenemos esa creencia en provincia de que apenas voy a poner un pie en la zona metropolitana de la Ciudad de México y me van a querer asaltar, me van a robar, me van a chocar, me van a querer hacer lo peor y no sucede así. Entonces, en esa ocasión, cuando estábamos en esta transición, fue aterrizar y fue, pues, nuevamente tener ese acercamiento, ¿no? Con Dios, encomendarnos y pensar que para todos iba a ser una gran prueba en cuestión de crecimiento y hoy 2 años después les puedo decir que ha sido así, tanto para mi hija Valentina como para mi esposa, para mí, o sea, hemos crecido muchísimo y no volteamos atrás y nos da risa de esa perspectiva que teníamos acerca de la ciudad, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas veces no es la cuestión externa, sino cómo yo reacciono ante eso desconocido que en ocasiones nos puede generar ansiedad, ¿no? También una frase que me gusta mucho es donde hay incomodidad, hay crecimiento. Entonces, era algo que yo quería hacer desde hace tiempo, de venir acá y de abrir nuevos caminos y nuevas oportunidades de crecimiento para todos, ¿no? Quiero ya terminar porque ya estamos sobre el tiempo y quiero preguntarles si la última reflexión que me hicieron me encantó, cómo acercarnos a esta ansiedad, cómo vivirla, un ejemplo que nos da Brando cuando llega a la ciudad y cómo
las expectativas a veces no son, y vale más estar en la realidad que en la imaginación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí es y no qué es lo que nos imaginamos que tal vez es? Y qué cara, Nat. Bueno, tenemos gente de la producción que nos está ayudando. Y quisiera preguntarles si tienen un consejo específico para gente que esté viviendo cosas similares que ustedes. ¿Cómo podemos enfrentar o vivir o experimentar mejor estos procesos de ansiedad? Yo, por ejemplo, mi consejo es justo por esto de que yo siento que en parte es que se está poniendo de moda la ansiedad, pues que se informen, que traten de investigar un poco sobre esto, que consulten a alguien profesional. O sea, por ejemplo, yo lo consulté y me diagnosticaron. Entonces, como que yo ya sé que sí suelo tener ansiedad continua. Y que trates de... Es medio difícil tener la cabeza clara en esos momentos, pero identifica qué cosas son las que dices como de, esto me pasa o esto hago cuando estoy a punto de entrar en crisis. Y trata de hacer cosas que te hagan sentir bien para disminuirlo. O sea, si lo sientes en el momento, quizás sí se intensifique después, pero lo puedes controlar. Ok, súper. ¿Brando? Yo creo que definitivamente desde mi experiencia personal, pues a tener esa conexión igual con algo superior, en mi caso es Dios, creo que eso eventualmente te da mucha paz, mucha tranquilidad. Y segundo, pues también partiendo del autoconocimiento, de definir un propósito, de cuestionarte para qué vine a este mundo, cómo quiero aprovechar mis años y sobre todo también entendiendo que todo es un riesgo, o sea, inclusive ya el nacer es un riesgo, ¿no? Entonces no podemos decirle a Dios, ay, o bueno, a la creación, no, mejor no nazco, ¿sabes qué? Porque me pueden romper el corazón, voy a perder a mis seres queridos, entonces puede sonar a lo mejor un poquito frívolo la forma en cómo lo digo, pero creo que cuando muchas veces tomas esta perspectiva y entiendes que así es la vida y te enfocas en disfrutarla, en gozarla, en aprovechar cada momento, en vivir plenamente, en dejar de lado el miedo, que lo mencionábamos muchas veces, el miedo paraliza y a muchas personas, hablo en primera persona, cuando te das cuenta de el miedo por que si me van a juzgar, si me van a criticar, te aleja de tus sueños y te limita de tu verdadero potencial y lo haces consciente y dices, madre mía, o sea, he perdido mucho tiempo por evitar la crítica cuando a lo mejor si lo veo desde otro lado puedo encontrar la realización, cumplir mis sueños desde mi propósito, desde el propósito de Dios y puedo, ¿por qué no?, ser a lo mejor una fuente de inspiración para otras personas y puedo contribuir también a pues, poner mi granito de arena para que este mundo sea mejor. Y si personas que a lo mejor están pasando por alguna situación crítica, a lo mejor al escuchar mis palabras o al escuchar este podcast, por eso se me hace una labor muy, muy noble, Lalo, y de mucho valor, pues a lo mejor que puedan encontrar pues algún mensaje que pueda cambiar o pueda generar un impacto profundo en sus vidas, ¿no? Y digo, como bien lo decía Ana también, y lo mencionábamos, pues obviamente acercarse con especialistas, pero sí partiendo también pues de la investigación, de profundizar un poquito a lo mejor en ese síntoma o en esa situación que yo estoy pasando. Seguramente hay muchas más personas que ya lo pasaron y que eventualmente te pueden también dar una perspectiva, ¿no? Yo estoy muy a favor de las mentorías, de tomar coaching, de ir con especialistas que te puedan ayudar a alcanzar ese florecimiento humano. Sí, wow, está súper interesante. Me encantó. Todo es un riesgo. Y lo interesante a mí cuando me dices todo es un riesgo, lo que me hace pensar es un riesgo de qué. O sea, como que un riesgo habla de que algo se puede descomponer, ¿no? Pero tal vez si todo es un riesgo, nada lo es. Es decir, todo es lo que es y ya, ¿sabes? Como las cosas pasan y es lo que pasa. A mí me gusta esta idea porque lo relaciono con
con la enfermedad. Tengo un TikTok que es Sentido de Vida 5, ahí sí le pueden echar un ojo, pero en este TikTok estaba yo hablando de lo que es esta ansiedad que te da, porque yo tuve cáncer. Me dieron como ansiedad de tener cáncer otra vez, o de tener cáncer en otra parte del cuerpo, o de ya tengo cáncer en la boca, ya tengo cáncer en los riñones, ya tengo cáncer en el intestino, ya me regresó en la lengua. Y esa ansiedad, creo que uno de los consejos que yo quisiera dar es, si tú vas a apoyar a alguien que está viviendo esta ansiedad, apóyalo estando y sintiendo su miedo. Porque lo que uno necesita es el acompañamiento. No necesito que me digas, sal. En ese momento no necesito que me digas, no está pasando nada. No necesito que me digas, fíjate todo lo bueno que tienes, porque lo único que necesito es acompañamiento. Que sepas que tengo miedo y que vivas un poquito el miedo conmigo para cargarlo entre los dos juntos. Y no me dejes solo pensando que estoy loco porque lo que siento no es válido. Eso es lo que yo diría. Yo nada más sumaría justo eso. Y por la pandemia, lo que estamos viviendo, dispositivos electrónicos, etcétera. Pero justamente rescataría eso. Ser más humanos y conectar con las personas. Y escuchar, darnos el tiempo también de escuchar cuando a lo mejor alguien no está pasando por alguna situación, pero interesarnos de manera honesta, generar esos lazos que al final de cuentas son los que nos hacen seres humanos y nos distinguen pues, de otras especies, ¿no? Sí. Ahí es donde yo justamente puntualizaría. Pues se acabó el tiempo. La ansiedad por empezar este podcast se acabó porque estamos terminando ya nuestro primer podcast de Perspectiva 3.0. ¿Tienen algo que comentar, algo que quieran decir? Provecho. Provecho, vamos a comer. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, escucharnos. Si nos quieren ayudar, queremos hablar de muchos temas. El tema que sigue, vamos a hablar de la muerte, de la pérdida, y vamos a estar hablando de muchos temas, del trabajo, vamos a estar hablando de cómo se ve el noviazgo, cómo se ve el matrimonio, cómo se ve la pérdida, cómo se ve el poliamor, cómo se ve la ansiedad, cómo se ve un montón de temas bien interesantes que son parte de la vida y la cotidianidad y que a veces no nos damos la oportunidad de verlo desde diferentes perspectivas. Así que, pues sobre todo, pues danos like, ponle todo, pica todos los botones que aparezcan donde lo estás viendo y comenta. Y nos vemos la próxima semana en la siguiente perspectiva. Gracias, nos vemos. Gracias, Lalo. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos tu comentario, porque tu perspectiva también importa. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0.